Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por venir para esta nueva edición de la Noche de las Ideas. Estamos muy felices porque todas las conferencias son casi agotadas. Agradecer muchísimo el CETC, su director Martín Boer y todo el equipo que nos recibió acá. Es realmente un éxito, estamos muy felices. Vamos a comenzar con una conferencia para saber si en la inteligencia artificial creemos, confiamos, con Paola Túbaro, Flavia Costa y moderado con Carlos. Le decía, si tiene otra conferencia después a las 15:30 que se llama, no me olvide el nombre, pero si quieren quedarse, tienen que salir de la sala para volver a entrar, ¿está bien? Y tiene otras conferencias también en el Salón Dorado. Bueno, muchísimas gracias y comencemos. Gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos por dar comienzo al conversatorio que hemos denominado In AI We Trust, actuar con y en contra de las nuevas tecnologías. Me acompañan, por un lado, Paola Túbaro. ¿Túbaro? Túbaro. Ella es investigadora en el Centro Nacional de Investigación Científica, en la Escuela Nacional de Economía y Estadística en París. Entre la economía política y la sociología económica, su investigación actual abarca las cadenas mundiales de suministro de la inteligencia artificial, el trabajo de plataformas y sus impactos en las desigualdades sociales y en la difusión de la desinformación. Y aquí a mi derecha nos acompaña Flavia Costa. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del CONICET. Es profesora de la UBA en temas de tecnología, cultura y política, directora de Tecnoceno Lab, Observatorio de Políticas y Seguridad de Sistemas Sociotécnicos Complejos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Su último libro es Tecnoceno, Algoritmos, Biohackers y Nuevas Formas de Vida, editado por Taurus en el año 2021, por el que obtuvo el premio CONEX 2024 en la categoría Ensayo Político. Y quien les habla, Carlos Ramonda, actualmente decano de Ciencias Aplicadas de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Así que les pido un fuerte aplauso para mis dos compañeras. Bueno, aquí estamos, Paola, Flavia. La idea del conversatorio, seguramente vamos a exponer o ir por un hilo conductor de una serie de preguntas y vamos a dejar un espacio, seguramente en el último tramo, así que si quieren ir anotando o alguna inquietud que quieran compartirnos, como para dejar esos minutos al final, ¿les parece? Bueno, hablando de inteligencia artificial, que es algo que hoy por hoy está, podríamos decir, en boca de todos. ¿Quién quiere dar una introducción inicialmente, un poco el contexto, muy breve, está bien que pasó mucho tiempo, nosotros decimos de la pandemia, pero de lo que ha suscitado en el último tiempo y para ya después meternos de lleno en cuestiones más asociadas a lo que nos trae un poco la charla, pero por ahí quizá un pequeño contexto de lo que la IA implica hoy en el mundo que estamos. Flavia. Sí, hola, ¿qué tal? Primero, buenas tardes, muchas gracias Carlos, los anfitriones del CTC, la Alianza Francesa, la Noche de las Ideas y por supuesto gracias a ustedes que están acá esperando que digamos algo que les pueda resultar productivo y ojalá sea así. Podríamos hacer distintos contextos, pero mencionaste el tema de la pandemia y podríamos empezar por ahí. Uno podría decir que, por un lado, la pandemia es algún contexto de este momento, nosotros lo llamamos como un tiempo entre accidentes, ¿no? Entre el accidente normal de la pandemia y este accidente potencial de las inteligencias artificiales generativas o las nuevas inteligencias artificiales que en verdad serían distintos tipos de incidentes según en qué otro conjunto técnico trabajen esas tecnologías de la IA como metatecnologías, ¿no? Ya después vamos quizás a profundizar un poquito más ahí. Pero digo, este momento entre accidentes tiene que ver con al menos cierta conciencia colectiva de las escalas o de la escala en la que estamos interviniendo también
Digamos, ¿a qué me refiero con esto? La pandemia del coronavirus tuvo una característica particular, me parece a mí, y es que durante, digamos así, un año, a veces más de un año, a veces dos, entre un 30 y un 40% de la población del mundo se mantuvo encerrada en sus hogares, ¿no? Y más del 90% tenía algún tipo de limitación de movimiento. Esa experiencia implicó, me parece que para todos nosotros que estamos aquí, en general, ¿no? Diría, la conciencia de estar habitando un acontecimiento de escala planetaria, ¿no? Algo que se había desencadenado en las antípodas para nosotros, ¿no? Del mundo, tenía una incidencia directa en nuestra vida cotidiana durante un periodo largo de tiempo, digamos, ¿no? No podíamos salir de casa, no podíamos acompañar a un familiar enfermo, no podíamos ver amigos, no podíamos hacer una serie de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo pudimos hacer otras cosas que no imaginábamos a través de lo que llamamos el shock de virtualización que esa pandemia implicó, ¿no? Muchos de nosotros teníamos ya un uso cotidiano con las tecnologías infocomunicacionales, sobre todo con las plataformas, pero es cierto que a partir de ese momento muchas de las actividades cotidianas obligatorias en nuestra vida colectiva, digamos, digamos, en tanto ciudadanos, desde la documentación pública hasta pedir un turno médico, pasando para anotar a nuestros hijos a la escuela, ahora pasa obligatoriamente, o ir al banco, pasa obligatoriamente por estas plataformas, ¿no? Entonces a eso es a lo que llamamos un shock de virtualización. Algo que en nuestra forma todavía jurídica, si quieren, tipo contractual, aparece como términos y condiciones, ¿no? Usted quiere entrar a la plataforma, acepta estos términos sí o no. En realidad no podemos no aceptarlos, porque necesitamos pasar por ahí, ¿no? Para entrar y hacer los documentos, por ejemplo. Entonces, bueno, en verdad, ya ahí vemos un primer problema. Esa forma de contrato es obsoleta para nosotros, porque en realidad parecería un contrato entre partes que eligen algo y en realidad para nosotros ya no es elegible, es un ambiente. Estamos inmersos en ese ambiente, no podemos elegir no estar allí. Y si pudiéramos elegir no estar allí, o si lo eligiéramos, no haríamos las cosas que hacemos habitualmente. Tendríamos que renunciar a toda una serie de acciones, ¿no? Algunas muy importantes. Entonces, bueno, ahí comienza también, creo, el interés colectivo por estos temas, porque hasta el año 2020, 2021 ya existía el GPT, que es decir, la tecnología de Transformer ya existía, el Machine Learning ya en 2017 aparecía como una de las grandes novedades tecnológicas de la época, que siempre habla de novedades, la tecnología, ¿no? Pero no todas son verdaderas novedades. El aprendizaje maquínico efectivamente era ya una gran novedad en 2017, 2018, igual que los datos masivos, ¿no? Las famosas Big Data. Entonces, empezamos a conversar sobre eso después de este acontecimiento que mencionábamos recién. Y digo una cosa más y ya, por supuesto, dejo a Paola ilustrar mucho más seguramente este contexto, este inicio. Agregar que yo mencionaba el 2020, 2021, diría que otro momento importante en este pequeño lapso fue entre finales del 2022 y mediados del 2023. Sobre diciembre del 2022 se puso en disponibilidad pública el chat GPT-3, digamos, ¿no? Es decir, ya había un 1 y un 2, y es 13 porque había ya otros muy similares en prueba y había de otras empresas también. Pero esta puesta en disponibilidad pública es el hito que hace un cambio, digamos, que provoca el nuevo contexto del que estamos hablando, porque hasta ese momento, un poco parecido a lo que ocurría con Internet hasta el año 1992, en el año 92 se hace una enmienda a la ley de la National Science Foundation que permite que Internet, que hasta ese momento era una red de redes para la defensa y para la ciencia, pasara a ser también una red pública, es decir, que pudiera hacer acuerdos comerciales. Fue una pequeña enmienda que cambia la historia de Internet. Yo, bueno, no me voy a detener ahí, pero digamos, era algo que ya los distintos, había acuerdo político para que eso ocurriera, digamos, ¿no? En los distintos actores en Estados Unidos. A nosotros, en esta región, entre el 94 y el 95, llega esa Internet con una... Yo lo pongo en tresitos, podría haber otros, ¿no? Pero la llegada de Al Gore, el entonces vicepresidente de Bill Clinton, no sé si lo recuerdan, anunciando la red de redes, la autopista informática, la autopista de la información, la red, ¿no?
Luego llega, me corrigieron el otro día muy bien, no la primera interfaz gráfica, pero sí la primera popular interfaz gráfica, que fue el Windows 95, un poco parecido con el GPT-3, digamos, no, ya había otros Windows, pero es cierto que fue lo que a los que estábamos iniciándonos en ese momento en la vida profesional, se nos apareció como más popular, ¿no? Se populariza la interfaz gráfica de colores con el Windows 95 de Microsoft. Y además sale un libro de Nicolás Negroponte, un gurú del MIT, que se llamaba Ser Digital, y tenía un subtítulo que decía: el futuro ya llegó o ya está aquí, y solo hay dos alternativas, ser digital o no ser. Es decir, se desencadena, yo diría con esos tres hitos, pero insisto, podríamos mencionar otros, un acontecimiento, se performa un acontecimiento político-tecnológico de gran escala que recién 30 años después interpretamos bien qué significa. En ese momento no sabíamos bien qué significaba. Yo diría que entre esta puesta en disponibilidad pública del GPT-3 en diciembre del 2022 y la carta que se publica en marzo del 2023 en la plataforma Future of Life, firmada por empresarios como Elon Musk, historiadores o intelectuales como Yuval Harari y muchos directores de departamento de inteligencia artificial de muy distintos países del mundo y universidades del mundo, que pedían, no sé si recuerdan, 6 meses de pausa antes de seguir investigando tecnologías como el GPT 3,5, 4 en adelante, ¿no? Hasta pensando que los estados y las sociedades debían adecuarse a los problemas que estas nuevas tecnologías iban a traer, ¿no? 6 meses no iban a alcanzar, pero alcanzó para provocar esa atención pública que creo que también es la que nos tiene aquí. Bueno, yo me callo acá porque hablé mucho, pero digo, ese es un poco el marco o el contexto más general, más político. Gracias, Flavia, por la introducción. Yo me animo a preguntar, de los que están acá, levanten la mano, ¿quién definen o quién puede definir inteligencia artificial? No es que lo vamos a consultar, pero es para tantear un poco la audiencia. Nosotros ahora en la conversatorio, si bien vamos a entrar en temas quizás más desde la mirada sociológica, no es una charla técnica, sí me atrevo a comentarles simplemente que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial es un mundo o un campo de la ciencia de la computación muy amplio, ¿no? Entonces, y hace tiempo que está, como bien decía Flavia, los estudios son del año 60, 50, los estudios teóricos, digamos que muchos, los que hemos pasado por partes técnicas, hemos estudiado también, pero el boom claramente también lo dijo, que fue un subcampo que es de la inteligencia artificial generativa, que explotó, por así decirlo, con la disponibilidad pública de ChatGPT, que todos lo conocen, fue a finales de 2022, aprovechando también las redes y todas estas cuestiones, que se viralizó. Yo volviendo un poco a lo que comentaba Flavia, si bien es un fenómeno global y creo, y hoy por hoy, digamos, todo lo vemos de igual manera, por así decirlo, a nivel de noticias, yo le quería consultarte, Paola, en esto que comentaba Flavia, cómo lo vivieron desde el lugar donde estás, desde Francia, y desde el equipo de investigación, post pandemia, el surgimiento de la cuestión pública de ChatGPT, y qué implicancias crees o qué viste o estás viendo en este momento, digamos, del contexto. Claro, bueno, me acerco, es más fácil. Y gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar con ustedes hoy hablando de estos temas tan importantes. Y creo que estamos haciendo, antes de responder, quería añadir que creo que estamos haciendo algo muy importante en el sentido de que la inteligencia artificial, como se estaba comentando antes, es un campo de investigación científica que existe hace mucho tiempo, que tiene aspectos técnicos, matemáticos también, pero desde hace unos años se ha vuelto en un fenómeno de sociedad, un fenómeno político y económico también. Y es por eso que es importante que se discuta de esas implicancias, de sus consecuencias en la vida de todo el mundo, que no es solo los aspectos técnicos que, bueno, en nuestro caso no tenemos que conocer al menos un poco, siempre nosotras somos, Flavia y yo, científicas sociales, no somos informáticas, pero se tiene que conocer, pero no es solo esto, ¿no? Es lo que pasa alrededor de la inteligencia artificial y que no pasa siempre alrededor de una ciencia o una tecnología nueva, que en muchos casos se queda en los laboratorios durante mucho tiempo en su vida.
Y bueno, hablando un poquito de contexto, diría que me parece muy importante, y añadiría otra fecha a las que Flavia mencionó antes, que es el 2012. El 2012, hace 13 años, es el momento en que una técnica muy eficaz que se llama el Deep Learning dio sus primeros resultados muy fuertes que convencieron a una parte muy grande de los especialistas que esa técnica era la buena solución para avanzar. Porque logró conseguir resultados que eran reconocimiento de imágenes que no se había podido resolver antes, ¿no? Con las técnicas que se utilizaban antes. Y desde ese momento se empezó, primero en Estados Unidos y luego en otros países del mundo, se empezó a invertir más en esa tecnología, en la ciencia, por supuesto, pero también en las aplicaciones industriales, que vinieron a tomar un plazo cada año cada vez más importante, más grande, en las políticas públicas y en las decisiones de las empresas, especialmente de tecnología, pero no solo. Así que se empezó, por ejemplo, a pensar en serio, quizá podamos ahora con estas tecnologías desarrollar carros autónomos. La idea ya existía, pero no parecía posible. Se empezó a desarrollar esos modelos de lenguaje, ¿no? Que luego divinieron el GPT y ChatGPT y los que conocemos ahora. Se empezó en ese momento y se empezó poco a poco también a invertir más, a poner más dinero en esto y a darle mucha más importancia. En el caso de Francia, el gobierno empezó a darle importancia a la inteligencia artificial, a pedir informes especializados sobre qué políticas deberíamos adoptar para favorecer este tipo de actividades. Desde el 2016-17, yo en esa época yo soy socióloga, pero estaba en un centro de investigación en informática especializado en inteligencia artificial, así que pude ver de manera muy cercana cómo ese interés público estaba creciendo, ¿no? Y eso cada vez más hasta la pandemia y los últimos años que son, bueno, ahora creo que todos sabemos muy bien, ¿no? la importancia que tiene la inteligencia artificial en esa perspectiva más general. Y bueno, las perspectivas futuras, pero también los miedos, las posibilidades y también las amenazas, ¿no? Que puede ser un poco difícil de, bueno, destacar qué es una amenaza real hoy en día en el estado actual de la tecnología, que son amenazas que podrían existir, pero al final están muy lejos en el futuro, necesitarían desarrollos tecnológicos que están muy lejos del estado actual del desarrollo de la IA. Así que me parece importante discutir con un poco de conocimiento de casos y sin tanto miedo, diría, de alguna manera, si vamos a ver las promesas de la alrededor de la inteligencia artificial que fueron publicadas, incluso hasta en el 2017-18, vi hace unos días, me hizo mucha gracia, un artículo en una revista que decía como, el próximo año ya estaremos todos en carros autónomos, todo habrá cambiado, y este artículo era del principio del 2018. Y todavía no tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología cambia, las inversiones cambian, quizá se hayan dado cuenta que
el carro autónomo no es tan la idea que va a funcionar muy rápidamente, que son otras aplicaciones las que funcionan mejor hoy, ¿no? Así que cambia también la industria, cambia la tecnología y cambia lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nuestra vida cotidiana de cada día. Bueno, gracias, Paola. Claramente, sí, no es los supersónicos el futuro que nos prometieron y nos vienen prometiendo, o el presente extendido, depende cómo lo podamos ver. A mí sí me gustaría retomar un tema que Flavia trae en su última publicación y un poco también de esto que estamos conversando que lo nombraste hace un rato, el tema de las escalas de la IA, que muchas veces lo tenemos desde el teléfono, esto que comentabas recién de los autos o los automóviles autónomos, lo tenemos en el GPS, lo tenemos en diferentes niveles, a diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Flavia ahí habla un poco de las escalas de micro, meso, macro, y un tema que sí me gustaría compartir en este momento y también con la audiencia es el concepto de tecnoceno, y por ahí linkearlo con lo del antropoceno y bueno, todo lo que comentas en tus publicaciones. Empezaría quizás por el principio, o sea, por el tema de las escalas, porque tiene que ver estrictamente con la inteligencia artificial y que es, si pensamos que el tecnoceno es un posible nombre del antropoceno declinado según la perspectiva, digamos, de las tecnologías de alta intensidad, ¿no? El desencadenamiento de tecnologías de alta intensidad y también de alto riesgo, como la nuclear, la petroquímica, la bioinformática. Las tecnologías infocomunicacionales son aquello que nosotros acá desde el sur decimos que forma parte del antropoceno y no está dentro de la conversación pública del antropoceno / tecnoceno, y sin embargo debería estar. Entonces dije que iba a ser una cosa y hice otra. Entonces, si pensamos en la historia del antropoceno-tecnoceno como una historia que comienza en torno a la década de 1950 del siglo pasado, esta pregunta por las IA emergentes, por las IA generativas, etcétera, es una pregunta del último periodo, digamos, ¿no? Podemos incluso periodizar dentro de tecnología y decimos, bueno, yo recién mencioné 30 años a partir de Internet, que es una de las condiciones de posibilidad de estas tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque es gracias a la plataformización que se consiguen los grandes datos, ¿no? Si no tuviéramos vida en plataformas, si no hubiéramos entrado a vivir a Internet, digamos, no se habrían podido obtener esos grandes datos que son parte del alimento, entre comillas, de las inteligencias artificiales de las que hablamos, que en verdad tampoco son el alimento, son parte de esa tecnología. Y eso me parece muy significativo e importante de tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, voy a simplificar mucho, tratando de no falsear completamente, digamos. Uno puede decir que esos conjuntos técnicos se componen de 3 grandes partes, todas ellas a su vez llenas de capas hojaldradas, ¿no? Complejas, pero una es lo que llamaríamos el hardware, digamos lo que llamaríamos la gran capacidad de cómputo, ¿no? Las grandes máquinas que a través de muchos niveles de materialidad que computa, digamos, y que realiza distintas actividades, ha permitido escalar, ¿no? La cantidad de información que es necesaria hacer correr para que eso dé algún resultado posiblemente acertado, ¿no? Ajustado a lo que estamos esperando. La segunda parte es a lo que efectivamente podríamos llamar inteligencia artificial, que es el aprendizaje maquínico, el machine learning o el deep learning, como recién mencionaba Paola, ¿no? Es decir, verdaderamente esa parte de la industria y de la ciencia, de la cognición no consciente, la cognición maquínica, la inteligencia artificial, como quieran llamarla, hay muchos nombres para esto, pero en principio lo conocemos como inteligencia artificial, y que tiene que ver con los procesos de computación, asociación, ¿no? Algo así como algo que se parece al razonamiento humano, que no es para nada lo mismo, ¿no? Pero bueno, hace cosas que se parecen a las que hacemos los humanos o a lo que nosotros llamamos inteligencia. La tercera parte de ese mismo conjunto técnico son los grandes datos, son los datos masivos, ¿no? ¿Qué son? Bueno, es nuestra vida en plataformas, nuestras formas lingüísticas, nuestras lenguas, todas las lenguas que aparecen en Internet, digamos, ¿no?
las formas de traducir una lengua a la otra, las imágenes, nuestros comportamientos, y todo eso forma parte de eso que llamamos la inteligencia artificial. Es decir, uno podría decir, nuestra vida intelectual es parte de la máquina, ¿no? En ese sentido, es uno de los motivos por los cuales nosotros decimos que eso que se llama inteligencia artificial también es sociedad artificial, uno puede decir cultura artificial, en el sentido de una síntesis de algo así como las lenguas, bueno, en fin, llevan muchos otros temas que están interesantes todos, pero me detengo acá, ¿no? Esos conjuntos técnicos están hechos con nuestra vida de la mente, digamos, también, ¿no? Colectiva, además. Ahora bien, vos decías, en este periodo corto de este último tiempo, ¿cuáles son como las escalas? El problema de las escalas a mí me surgió cuando en el año 23 me convocaron en la universidad a hacer una de estas recomendaciones, digamos, la que comenzaba Paola, ¿no? Bueno, hacer como un informe técnico de, bueno, qué sería una posible iniciativa de inteligencia artificial, ¿no? Entonces hicimos un informe rápido de 5 o 6 meses, pero bueno, teníamos mucha información y había mucho material ese año de furor normativo, ¿no? Dando vueltas, material vivo, podríamos decir, ¿no? Porque todavía hoy está en proceso de transformación permanente. En ese periodo lo que hicimos era, bueno, si el comitente era el Estado-Nación, nos dimos cuenta de algo muy importante para la política pública, que era que por primera vez, creo yo, una de las pocas primeras veces, podemos hablar del derecho del ambiente, ¿verdad?, como otra de las veces, pero nos encontrábamos con que el Estado, para este problema y para algunos de los problemas que aparecían, era a escala meso. Nosotros habitualmente, para nosotros el Estado es macro. Sin embargo, para algunos de los problemas con los que nos enfrentamos en la bibliografía, en la literatura, no sé, el riesgo existencial. Bueno, para el riesgo existencial el Estado argentino es meso. No tenemos nada que hacer en relación con eso como política pública en principio. Ya eso era un primer golpe, vamos a decirlo así, ¿no?, para la disciplina. Y también para la política, entender que para nuestros estados muchas de las cosas que estamos conversando no está en la escala de los estados, sino que está en una escala de complejidad, por un lado, mayor, en algún sentido, y por otro lado, en relación con los estados, pero no son directamente corporaciones, ¿no?, o conocimientos que están en corporaciones estatales, bajo control estatal. Entonces ahí también ya empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas que nos podemos responder y a las que les podemos dar algún tipo de orientación? En la escala macro, ya ese año veíamos que se hablaban de riesgos potenciales, y eso en los 2 años que pasaron entre ese momento y ahora, ese año y medio, fue cambiando. Si querés después conversamos cómo, pero fue cambiando la orientación a los riesgos entre el 23 y el 25. En relación también con el debate geopolítico, ¿no?, fue cambiando. Por otro lado, a nivel de los estados, meso, veíamos que la institución política que más rápidamente había entendido ese problema era la Unión Europea, una institución multiestatal, digamos, ¿no?, que había entendido que había que hacer en su caso ellos optaron por una norma, una ley, ahora seguramente no puedes decir mucho mejor, digamos, un documento de casi 150 páginas cuyo eje era el tema de los riesgos, ¿no?, y anticiparse a posibles riesgos que pudieran provenir del uso de la IA en distintas instancias de aplicación. Y en ese sentido, la ley europea distingue usos que están prohibidos, totalmente prohibidos: la manipulación maliciosa del comportamiento, la vigilancia masiva, la calificación social, por ejemplo, esto en general. Otros usos que están permitidos pero requieren atención específica, instituciones específicas, ¿no?, que muchos de ellos tienen que ver con la escala del Estado, en el sentido de que muchos de ellos tienen que ver con el acceso de la ciudadanía a derechos fundamentales o a derechos protegidos, como por ejemplo el derecho a la justicia, ¿no?, o el derecho a acceder a la justicia, acceder a la salud, a la educación, ¿no?, a cierta igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí había, en relación con esos usos, toda una serie de instrumentos y de herramientas que se creaban
reconstruyendo para un conjunto técnico que opera sobre otros conjuntos técnicos y que aceleran muchísimo, digamos, que automatizan lo social, diríamos así, reconstruir una temporalidad y una espacial institucional que frene, ralentice esa automatización para poder controlar las operaciones que están ocurriendo ahí, para poder auditarlas, tener un monitoreo de incidentes o accidentes de IA, etcétera, etcétera. Y luego había otros usos que estaban solamente sometidos a ciertas reglas de transparencia. Si yo escribo un artículo con algún modelo de lenguaje, tengo que decir, bueno, lo escribió Flavia Costa y con tal modelo, con tal instrucción, hasta ahí estaría bien. Ver el tema de los derechos de autor, estaría en ese campo también, ¿no? Pero digamos, el tema de las escalas es por un lado entender que cuando hablamos de IA hablamos de como decía hace un rato, una capa muy hojaldrada de temas y problemas que no es una cosa, ¿no? Sino que es un conjunto muy vasto de fenómenos, de acontecimientos en los cuales esa tecnología puede estar involucrada. Y por otra parte también era una insistencia para nosotros a que cuando entramos en la conversación pública sobre este tipo de tecnología, recordemos que tenemos que hacer el ejercicio de pensar los sistemas en los que están, ¿no? En qué sistema estamos pensando. Y eso va a implicar pensar en qué escala estamos pensando. Vamos a tener que acostumbrarnos todo el tiempo a hacer ese ejercicio, en este caso, porque estamos conviviendo con sistemas de gran escala que afectan a la vida más personal, más íntima. Entonces ahí involucra una relación entre escalas, ¿no? Ahí me quedo. Gracias, Flavia. Yo preguntarte un poco lo que está comentando. Se me venía a la cabeza también la pregunta. Comentaste de Argentina como Estado, pero digo, la pregunta, ¿todos los estados tienen la misma implicancia en estas capas de hojaldre que comentaba Flavia? Digo, o hay ciertos jugadores a nivel internacional, por así decirlo, de que tienen cierta o mayor incidencia en las decisiones que se toman. Y en realidad esto se me venía a traer a la cabeza, te hago un combo de cuestiones, vos ordenarlas como te parezca. El otro tema es esto de cómo garantizamos a medida de este desarrollo desmedido o aceleradísimo de la IA, por ejemplo, que estamos conversando, cómo se pueden garantizar el tema de los derechos de la ciudadanía, no pisar o digamos, ir en contra de algunos principios que venían, si se quiere, mejores construidos. Y también algo que creo que es importante, que lo mencionaste al principio y lo retomo ahora, ¿qué implicancia tiene en un ecosistema, por ejemplo, de desarrollo de IA, el trabajo interdisciplinario? Por ejemplo, vos comentabas que trabajabas con informáticos, bueno, tu background en sociología. ¿Cómo crees que ahí podría ser alguna especie de receta, por así decirlo, para ir mitigando estas cosas o en todo caso para apuntalarlo de la mejor manera, el desarrollo de la tecnología? Buenísimas preguntas. Bueno, si me interrumpes si hablo demasiado. Sí. Gracias. Sí, bueno, efectivamente hay un tema muy general de desigualdades entre estados, seguramente, lo que comentabas antes. Claramente, bueno, los Estados Unidos, que tienen las empresas más avanzadas en el desarrollo tecnológico, tienen un control mucho más grande sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, no solo a nivel del gobierno, sino a nivel de estas grandes empresas. Y a veces son las dos juntas, porque si pensamos, ¿no?, en el rol de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump actual, es un ejemplo de cómo los dos pueden, bueno, participar juntos, pero claramente el ejemplo, las tendencias que se desarrollan en Estados Unidos sirven como de modelo para otros países. Y la Unión Europea, que Flavia mencionaba justamente, intentó y todavía está intentando poner principios, poner valores, ¿no?, una protección de derechos de las personas, de los países también, ¿no?, para protegerlos. No todos están en la misma posición en este sistema internacional. Estamos viendo, por ejemplo, China se está desarrollando muchísimo también, bueno, con situaciones de tensión política que conocemos, ¿no? Pero es un país que está tomando un rol progresivamente más importante
en la industria tecnológica en general, pero qué va a pasar con otros países. Y quería añadir un pequeño elemento, bueno, un aspecto que nos permite ver, por ejemplo, qué pasa en el continente africano en todo esto, ¿no? Y para verlo, quería hablar un momento no tanto del uso de la inteligencia artificial, para qué se utiliza, sino cómo se produce, cómo llegamos a una solución como el ChatGPT o lo que sea, antes que pueda ser vendido, utilizado, comercializado, ¿no? Y para esto se necesitan los tres ingredientes que mencionaba Flavia antes: la capacidad, capacidad de cómputo, hardware, máquinas, se necesitan científicos que desarrollen algoritmos, modelos, y se necesitan datos. Y muchos de estos datos vienen del Internet, de nuestra utilización, pero no son siempre suficientes. A veces es necesario enriquecerlos, mejorarlos, corregirlos o incluso añadir algo, ¿no?, si faltan algunos aspectos. Y hay servicios de enriquecimiento de datos que son hechos por humanos, que pueden ser cosas tan básicas o sencillas como anotar imágenes, poner, por ejemplo, en una imagen de tráfico en la calle, donde está un auto, un peatón, un árbol, una bicicleta o lo que sea, porque una imagen, para que la computadora, la máquina, consiga reconocer sus elementos, bueno, tenemos que darle ejemplos de qué es un peatón, qué es una bicicleta, qué es, y todo esto. Así que hay, bueno, personas que son pagadas para hacer precisamente esto, este tipo de trabajo. O puede ser, por ejemplo, en el caso del ChatGPT, cuando se preparó este modelo, cuando se entrenó, una idea que tenía la empresa OpenAI, la empresa que desarrolló este sistema, fue de, bueno, evitar que en su respuesta nos ponga palabras inadecuadas, insultos raciales, de género, ¿no? Se tenía que evitar esto. Y entonces, bueno, un trabajo que se tenía que hacer era de darle ejemplos al modelo de palabras o frases que son aceptables y otras que no lo son, para que aprenda, por así decirlo, a reconocerlas y la próxima vez que se le utilice no nos diga algo malo. Bueno, ¿y quién hizo? ¿Por qué estoy explicando esto? Para volver al tema de África, ¿quién hizo este trabajo de enseñarle al ChatGPT qué está bien decir y qué no está bien? Fueron trabajadores y trabajadoras en empresas tercerizadas en Nairobi, Kenia, pagados como $2 por hora o menos de esto, en condiciones difíciles, con contratos inestables y un control muy duro sobre sus resultados. Así que, bueno, hasta ahora sí están participando también en la producción de inteligencia artificial países como en países más pobres, países del continente africano especialmente, pero en un rol mucho más pequeño, en un rol que no es la toma de decisiones que afecten a todo el mundo, sino un servicio bastante invisibilizado para empresas, bueno, en este caso principalmente de Norteamérica, principalmente de Estados Unidos. Así que también hay preguntas que no son técnicas en sí mismas, que no son científicas o matemáticas, sino económicas y políticas, de que, bueno, ¿qué queremos hacer con esta inteligencia artificial, con estas tecnologías que nos ofrecen oportunidades, pero oportunidades para quiénes? ¿Cómo repartirlas, ¿no?, entre países y también entre grupos sociales, personas en el interior de cada país? Y esa es una pregunta que va mucho más allá
del trabajo puramente científico que hacen los desarrolladores de software, los ingenieros, los informáticos, y que tiene que ver con decisiones de naturaleza económica, política, ¿no? Es también por eso que decía antes, es un problema que no es solo técnico o científico, sino otro, ¿no? Más largo y que nos afecta a todos. Y así que, bueno, yo creo que es el tema principal es de empezar un diálogo entre disciplinas para que cada una tome un poco en cuenta lo que puede enseñarle la otra. Para mí fue muy útil aprender de mis colegas informáticos, porque sin esto me hubiera resultado muy difícil entender, por ejemplo, qué hacen estos trabajadores de datos y por qué, ¿no? ¿Por qué es necesario enseñarle al chat GPT a reconocer palabras buenas y malas? Si se conoce un poco el funcionamiento de esos algoritmos, se entiende. Pero al mismo tiempo nosotras, como Flavia, yo y otros colegas que tienen una formación más politológica, social, económica, también podemos darle algo, ¿no? Entender más qué pasa a nivel de ese contexto industrial, económico y político y ayudar en ese sentido a reflexionar juntos a cuál debería ser el futuro de esta tecnología y, una vez más, para quién. Gracias ahí por todo lo que nos estás comentando. Yo, mientras hablabas, también algo que remarcas mucho en tus últimas publicaciones tiene que ver con esto que contaba, de quienes toman las decisiones en los modelos de inteligencia artificial generativa o en todo esto que estamos viendo hoy por hoy. Podríamos decirlo que se repite esta polarización, ¿no? A nivel geopolítico, digamos, de los países del norte o del hemisferio norte, y podríamos decir que quienes producen toda esta, la base para que funcionen las tecnologías, esto que hablaban en realidad de etiquetado de datos, cuestiones mucho más operativas, son los países del sur, ¿no? Y Argentina, bueno, Brasil, o sea, todo el cono sur, digamos, incluso de Latinoamérica, tampoco queda exento, según leía también en tus últimas publicaciones del instituto. Y yo quería preguntarte, en realidad a cualquiera de las dos, ¿cómo ven a Argentina, digamos, ya que retomamos el tema, si bien, porque digamos, estamos hoy parados aquí, ¿cómo pueden o consideran que tenemos implicancia? ¿Qué consideran para generar algún tipo de soberanía, por así llamarle, en cuestiones de tecnología? Si tiene implicancias o consideran en el ámbito esto de políticas públicas, o vos, Flavia, recién comentabas también que estuviste viendo con el tema de las regulaciones. Yo sé que la Universidad de Buenos Aires también tiene un instituto muy, muy activo en ese tema. Pero para verlo, digamos, bueno, de la mirada desde Argentina, y me parece también contrastar con Francia, también cómo lo ven, más allá de las publicaciones tuyas, digamos, cómo se ve esta cuestión asociada a la soberanía, y también, ya que salió el tema, plantear, digamos, esta, que no sé si es una dicotomía, una polarización, por así decirlo, entre lo que es China y los desarrollos de China, las restricciones y aranceles y demás que pone Estados Unidos en esta guerra o en esta carrera, por así decirlo, de función de inteligencia artificial. Y bueno, desde el punto de vista, yo creo que Argentina y Francia, como para hacer dos comparativas, ¿no? Perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, gracias por la pregunta. Argentina. Hubo una primera iniciativa nacional, empiezo por la dimensión política, podremos después ir por la dimensión de la investigación y el desarrollo. Hubo una primera iniciativa nacional de inteligencia artificial en 2018, en el gobierno de Mauricio Macri ya se postulaba una idea de tener una iniciativa nacional en relación con este tema. Para cuando nosotros en el 23 hicimos la revisión del estado del arte acerca de qué estaba pasando, era una situación en la cual por un lado había una gran dispersión institucional, solamente en el Poder Ejecutivo había 11 áreas que tenían algún tipo de injerencia o de intención de trabajar con el tema de la inteligencia artificial y el Estado y las políticas públicas, pero no tenían relación entre sí, ¿no? Insisto, solamente en la esfera del Poder Ejecutivo, y entonces ahí había una dispersión institucional muy grande. Había ya un proyecto que lo había venido llevando adelante un funcionario
que atraviesa algunos gobiernos, que es Gustavo Vélez, ustedes los más grandes seguramente lo recuerdan, ya en la década del 90, él había venido llevando un proyecto de hacer lo que se llamó CAMIA, un parecido, para los argentinos parecido a la CONEA, pero de la inteligencia artificial, ¿no? Una comisión nacional de la inteligencia artificial, ¿no? Una comisión de científicos y de políticas públicas relacionada con esto. Incluso se recibió a finales del 2023 un financiamiento del BID para hacer ese instituto, que con el cambio de gobierno quedó, vaya a saber dónde, digamos, ¿no? Porque nosotros no tuvimos más acceso a esa información, en qué había quedado eso. Entonces, por un lado tenemos este problema desde el punto de vista de las políticas públicas, el viejo problema que cada tanto resurge de la dificultad de que los gobiernos se comprometan en políticas de Estado, digamos, ¿no? Yo otro día en una entrevista comentaba que, bueno, un poco para eso a veces están los estamentos científicos, ¿no? Para continuar establemente trabajando cuando los gobiernos cambian y pasan y las universidades, los científicos seguimos trabajando en un mismo tema, digamos, más allá de con qué gobierno. Entonces, cómo apoyar ese trabajo, muchas veces, bueno, también el tercer sector, la sociedad civil participa ahí, ¿no? A mí una pequeña, voy a abogar por algo que es una pequeña apostilla a esta cuestión. Habitualmente, siempre en las políticas tecnológicas de gran escala, se supone que en última instancia las decisiones a nivel, digamos, de los estados se toman para la gobernanza, digamos, de tecnologías que tienen que ver con asuntos públicos urgentes. Se habla como de un sistema cuatripartito, ¿no? Bueno, los estados, por supuesto, la industria, la ciencia y la sociedad civil, ¿no? Se supone que estas cuatro partes de algún modo coparticipan en una suerte de gobierno, ¿no? En las grandes decisiones políticas tienen que estar de alguna manera representantes de estos cuatro actores, ¿no? A mí me parece importante considerar que las ciencias sociales, dado que, lo voy a simplificar, pero insisto, pero trato de no ser completamente falaz en esto que voy a decir, dado que nuestros modos, tanto desde el punto de vista de nuestros modos del hablar, nuestros modos de la lengua, hasta nuestras formas de comportarnos, que implican una ética, un ethos cultural, heredado, ¿no? Contingente, histórico, por lo tanto no obligatorio, ni que necesariamente supongamos que tenemos que repetirlo porque es lo que está bien, digamos, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? Y digo esto porque lo que hacen estas máquinas muchas veces es iterar y repetir, ¿no? Y volver cada vez más relevante lo repetido, digamos, cuando en realidad también nuestras dinámicas sociales dependen de la innovación, no solamente de la repetición y de reproducción social. Ahora vuelvo al argumento. Si eso está formando parte de esto que llamamos la máquina, entonces los expertos de la ciencia no son solamente los científicos de la computación, la matemática, la física, sino también los sociólogos, los politólogos, los comunicólogos, los lingüistas. Estos somos ciencia, no somos solamente, como ahora están ocurriendo, expertos que asesoran o a los gobiernos o a las industrias o a la sociedad civil, ¿no? Somos parte del sistema científico que tiene que hablar sobre esto. Eso parece muy importante, no solamente como un problema, digamos, gremial, sino como un problema conceptual y epistemológico. Epistemológicamente esto es importante entenderlo. Si no estamos en un error, no estamos entendiendo con qué clase de herramienta / ambiente técnico, sistema sociotécnico complejo, si quieren, estamos conversando. Desde el punto de vista del desarrollo, en cambio, hay un cierto desarrollo, sobre todo en la industria del software, en Argentina importante, pero también hay mucha dependencia todavía en relación con los grandes proveedores tanto de componentes para la capacidad de cómputo como de infraestructura sobre la cual se puedan montar aplicaciones y nuevos desarrollos. Entonces ahí sí, siendo que estamos en la Argentina, me preguntás por la Argentina, que es un país de los pocos países nucleares, es decir, que ha tenido en su momento desarrollo nuclear y sigue teniendo, dado que es un país que no tendrá Hollywood, pero tiene un cine argentino, digamos, ¿no? Tiene una industria cultural muy, muy relevante que no todos los países tienen. Por dar dos ejemplos, tiene industria aeronáutica, hace aviones la Argentina, a pesar de que no los usamos todo lo que lo podemos usar. Creo que es un país que también podría desarrollar ya soberanamente o por lo menos regionalmente, ¿no? Entonces me parece que ahí esto, como
un deseo, pero también como una orientación a que las políticas no tienen que ser solamente de recibir centros de cómputo, no somos solamente ambiente, no hay frío en el sur, tenemos litio en el norte, tenemos desarrollo científico-tecnológico de gran escala también acá, podríamos hacerlo. Entonces ahí creo que necesitamos una decisión política en ese sentido. Ahí, para agregar, hay un proyecto, esto que hablábamos, que traía un poco Paola, de que el norte, por así decirlo, decide y el sur muchas veces es quien genera cuestiones asociadas a los datos y demás. Valga la redundancia, que todos estos modelos que utilizamos o quienes lo utilizan carecen muchas veces de los componentes culturales que nos traía Flavia, asociados, por ejemplo, a la región, no sé, sur, Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, etcétera. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros no terminamos desarrollando la tecnología tal cual, sino que somos insumo muchas veces, estoy generalizando obviamente, de este tipo de tecnologías. Pero hay proyectos muy válidos. El otro día escuché uno que es un conglomerado de universidades, la TAM GPT, no sé si los has escuchado, que bueno, son iniciativas y obviamente cuestan muchísimo, digo, a todo nivel de organización, económica, etcétera, pero justamente para ponerle una impronta, entre comillas, personalización a la cultura local, en diferenciación, perdón, de modelos que ya vienen enlatados, por así decirlo, y los usamos del norte. Pero bueno, para no irnos de hilo, porque también estamos prontos con el tiempo, y quisiera dejarle también una pregunta al público, si alguien tiene alguna sugerencia o consulta. Nada, cerrar desde tu óptica, desde lo que estás viendo a nivel, digamos, país, pero bueno, en este caso desde Francia. Sí, gracias. Sí, efectivamente, este tema que planteabas antes de cómo adaptar una tecnología a las necesidades, la cultura locales y cómo, bueno, proteger la soberanía, ¿no?, de un Estado o de un grupo de Estados, en el caso de la Unión Europea. También es un tema que es muy, muy, muy importante hoy en Francia y, bueno, no es fácil, sobre todo tomar decisiones sobre qué significa, ¿no?, una soberanía, porque a mí me parece que algo como proteger la lengua, proteger la cultura de un país, son cosas muy importantes, especialmente, bueno, el español y el francés son lenguas bastante bien representadas en los sistemas automáticos, otras mucho menos, pero también es importante, ¿no?, porque el inglés es dominante de toda manera. También hay otro aspecto, significa la soberanía redesarrollar todo nosotros, pero haciéndolo con las mismas técnicas que utilizaron los americanos o los chinos, que a veces significa robar datos a la gente o no. Nos ponemos preguntas, efectivamente, ¿cómo hacerlo? Si queremos desarrollar una tecnología que puede ser la inteligencia artificial, pero de manera más general, se podría decir lo mismo para cualquier tecnología digital, seguimos la misma técnica, la misma manera, las mismas prácticas que a veces no son buenas, porque sabemos que son eficaces, ¿no? Son ellas que les dieron tanto poder a grandes empresas, principalmente americanas, a veces chinas o en algunos casos incluso rusas. O tendríamos que desarrollar esto de otra manera, pero ¿cómo en concreto? Y hay un costo en términos de, bueno, va a ser menos eficaz el modelo, va a ser menos productivo, va a ser más pequeño. ¿Qué va a pasar? La gente va a utilizarlo si funciona menos bien que el ChatGPT u otro. Son todas preguntas muy difíciles que no tienen una respuesta tan clara hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Me permito un pequeño, pero así que en 30 segundos, que tiene que ver un poco también del por qué estamos acá. ¿Qué implicancias creen o qué podríamos hacer para formar, digamos, una ciudadanía crítica respecto a este tipo de tecnologías? Si lo consideran necesario, si las decisiones también son parte o no. No sé quién quiere empezar. De nuevo, 15 segundos. ¿Paola? Sí, absolutamente necesario, y creo que una iniciativa como esta es precisamente parte de este tipo de esfuerzo. También claramente la educación es muy importante, la educación de
de la gente, de los estudiantes que estudian matemática, informática, ingeniería, para que se den cuenta, conozcan esos aspectos sociales, económicos, políticos, humanos, digamos, pero también los estudiantes de ciencias sociales y humanas necesitan tener algo más de conocimiento técnico para que puedan utilizar estas herramientas de manera inteligente. Bueno, estamos en tiempo. No sé si alguien quiere aprovechar los últimos 2 minutos. Por allá. ¿Alguien? ¿Micrófono? ¿O sí? ¿A voz viva? Sí. ¿O si pasa? Sí. ¿O si llegan? Sí, sí se escucha, dale. Por favor. Muy interesante lo que escuchamos y se habla de grandes inversiones, grandes empresas, evidentemente mucho dinero en juego. Mi interrogante o mi ignorancia es cómo recuperan esa inversión, digamos, cuantiosa, incluso a nivel mundial, cómo monetizan todo eso que están haciendo. Esa es la pregunta. Bueno, podríamos pasar mucho tiempo en eso, claramente. Sí, bueno, se venden servicios, ¿no? El ChatGPT es gratuito en su versión básica, pero también hay una versión más avanzada que se paga con abonamiento y para muchos servicios es así. Así que eso es un ejemplo. Otros servicios de inteligencia artificial se incorporan a otros. Por ejemplo, no sé, el motor de búsqueda de Google, que existe desde hace muchísimo tiempo, tiene algoritmos de inteligencia artificial que le permiten mejorar la búsqueda. ¿Y cómo se financia eso? Con la publicidad. Así que son varias maneras, ¿no?, de monetizar esto, que puede cambiar un poco según el caso, pero en ese momento hay mucho que es solo inversiones como con un sueño de ganancias en el futuro. No todo está monetizado en este momento. Hablando de nuevo de vehículos autónomos, hubo muchas inversiones alrededor del 2018, más o menos un poco antes también, y luego algunas empresas, grandes empresas, se dieron cuenta que no estaba yendo tan rápido como lo creían, vendieron sus servicios de investigación en este marco, así que puede variar un poco. Y me atrevo a agregar, todos los que tienen celulares en la mano, por más que parezca que no, ustedes están usando cosas de manera gratuita, pero a la vez están entregando datos, que eso también es un poco la conversación del inicio. Pero bueno, hay muchas formas, digamos, de cómo el ida y vuelta del dinero en toda esta industria. Y el último allá y cerramos. Estamos cortos de tiempo, si no nos quedamos conversando después un ratito afuera, pero... ¿Qué ideas podríamos tomar de ahí? O democratizar la ética. Bueno, me mira Carlos. Yo no estaba mirando, pero yo sentía sus ojos acá. Bueno, gracias por la pregunta, que está muy bien y por supuesto nos involucra a todos. Yo diría 2 o 3 cosas en relación con esto. La primera, en el año 2019, quizás Paola me puedes corregir, pero desde el 2019 hay unas recomendaciones de ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, ¿no?, que se emitieron y de algún modo fueron, por lo menos para nuestra región, el modelo de distintas iniciativas gubernamentales que aparecieron, dando algunos lineamientos éticos para el uso de la IA en la función pública y también, por supuesto, como un deseo, una aspiración a que también
iluminen la acción de los científicos, los desarrolladores, etcétera, ¿no? De todos modos, bueno, eso es imprescindible, está claro, esos principios están difundidos y es parte de la tarea. Uno podría decir, bueno, es conocer esos principios, tratar de aplicarlos, ¿no? Ahora bien, ya hace mucho tiempo de esto se viene para este tipo de herramientas, entre comillas, barras, yo lo llamaba hace un rato ecosistemas, ¿no? Se viene pensando que no es suficiente la ética de la inteligencia artificial. Es decir, sin duda son lineamientos de buenas prácticas que son fundamentales, ¿no? Y por supuesto cada uno, no sé, la transparencia, la responsabilidad última de una persona que se haga responsable, que esté de acuerdo con los derechos humanos. Uno podría decir, bueno, hay un conjunto de principios éticos fundamentales. Ahora bien, para tecnologías que pueden desencadenar riesgos como el impedir a sujetos de derecho el acceso a esos derechos, no alcanza con principios éticos, ¿no? Alcanza con que, o sea, lo que necesitamos es que esos principios estén inscritos en la infraestructura. Desde el momento del diseño y el desarrollo tiene que haber posibilidades de auditar que esos principios estén inscritos dentro del sistema. La infraética, dice el filósofo italiano Luciano Fioridi, ¿no? La infraética, la infraestructura tiene que ser ética. ¿A qué me refiero con esto puntualmente? Y pongamos el ejemplo de la energía, o bueno, de las industrias nucleares o de las industrias de la aeronáutica, que son dos industrias llamadas ultraseguras porque tienen protocolos de seguridad muy altos, para lo cual hay resultado de lo cual hay un incidente o accidente aeronáutico o nuclear en 1 millón de operaciones. O sea, realmente hay muy poca probabilidad de ese accidente normal. Y lo que ocurre ahí es que, digamos, uno no diría, ninguno de los que estamos acá diríamos, bueno, me subo un avión porque el piloto sigue las reglas de ética, digamos, ¿no? No alcanza eso para asegurarnos de que eso va a funcionar. Lo mismo que está Tucha acá a 100 kilómetros. ¿No? Bueno, está bien, la energía de Tucha llega acá, no hay una emisión radiactiva, digamos, porque las personas que trabajan en la central conocen bien las reglas de ética. No alcanza con eso. Las defensas tienen que estar en profundidad, es decir, tienen que ser primero técnicas, ¿no? Tiene que haber defensas técnicas que anticipen los riesgos y lo puedan evitar, tiene que haber reglamentos, tiene que haber entrenamientos permanentes y tiene que haber auditoría, investigación externa. Hay, digamos, para ir a los aviones hay un controlador de vuelo, hay partes meteorológicos, o sea, hay todo un conjunto sistémico muy controlado para que efectivamente vos te subas a un avión y tengas muy poca probabilidad de que tengas un accidente. Para algunos usos de la IA, no digo para toda la IA, porque acabamos de decir es un hojaldre enorme, pero para los usos donde intervienen derechos fundamentales de las personas, necesitamos que los sistemas sean éticos, ¿sí? Entonces, esa ética de la IA no hay que enseñarla nada más, hay que implementarla. Y hay que tener organismos de implementación y organismos de control. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por estar presentes. Gracias, Paola. Gracias, Flavia.